Genial. Entonces les damos a todos la bienvenida a la sesión número 1 de nuestro ciclo de capacitaciones en legislación y todo lo que son procedimientos de la recuperación de residuos. Y damos el inicio con Gabriela. Adelante. Hola, hola. Voy a proyectar un segundito para partir con la... pero antes de partir, yo creo que sería bueno que como que nos presentáramos un poquitito brevemente, en unos cuantos segundos, para poder conocerlos, quiénes son, qué hacen, así rápido, para que no nos tome tanto. Bueno, ya les comenté más o menos lo que hacía yo, así que para poder conocerlos más o menos, para saber con quién estoy tratando. Así que no sé si alguien quiere partir. Nadie, ya veo aquí a Bastián, el primero que tengo ahí. No sé si quieres comentar algo, Bastián. No, no te escuchamos. No, está sin audio, ya. Álvaro, Álvaro. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Álvaro, buen día. Ya, bueno, me llamo Álvaro, soy parte del equipo de Mario Stroh Chile y actualmente estoy investigando los materiales biobasados, o algunos le llaman biomateriales, y estoy trabajando con el residuo de pelo humano. Estoy desarrollando una especie de cuero basado en el pelo humano junto con maicena, y ahí explorando distintas aplicaciones y técnicas en torno a este residuo. Y principalmente estoy trabajando en eso ya, este va a ser el segundo año. Genial. Gracias Álvaro. ¿Quién sigue? Dale, dale. Tengo solo Hola. tu nombre como Erralab. No, Roberto Rivero. Mira, Roberto. lo que pasa es que ERRALAB es una fundación tecnológica, pero Symbionet está dentro de ERRALAB. Nosotros lo que hacemos es utilizamos todos los residuos orgánicos, ya sea de fruta y verduras, y van a unas incubadoras y producimos un biomaterial. Ese biomaterial es celulosa. Esa celulosa, si la hidrolizamos, y si le agregamos encima, podemos convertir en un biotextil. Esta técnica es muy antigua, más aún a principios del siglo se usaba mucho celulosa, más se hidrolizaba y se convertía en un textil parecido a una seda, se dejó de producir a gran escala por el grado de contaminación. Entonces nosotros utilizamos todo y no contaminamos. La celulosa viene de los residuos orgánicos. Sí, claro. Sí. No cortamos árboles, ni producimos, no utilizamos agua, la energía es sustentable completamente. Qué excelente. Gracias, Roberto. ¿Alguien más? Hola, hola. Rocío. Hola, Rocío. Hola, hola. Bueno, me llamo Rocío y soy fundadora, cofundadora y la gerente de operaciones de Insect Revolution. Nosotros nos dedicamos con insectos, trabajamos con insectos y residuos orgánicos. Nuestros protagonistas son los insectos, nos queremos especializar en residuos orgánicos, entendiendo, como sabemos, la naturaleza, para cada residuo orgánico existe un insecto. Lo que quiere decir que nosotros, por ende, nos especializamos con los insectos que ya existen, pero además tenemos los que ya son conocidos. En este caso, nuestro caballito de batalla es la mosca soldado negro, y esa es con la que estamos partiendo a full. Tenemos el tenebrio, tenemos la mosca verde botella, y hay un montón de otros tipos de insectos que consumen residuos, pero la mosca soldado negro es la que más come, y nos aseguramos, ya se sabe absolutamente, que la cantidad y la bioconversión que logra. Entendemos que además en esta alimentación que tiene nuestro huevito y larva de la mosca, consume tan rápido el residuo orgánico que no alcanza a generar gases de efecto invernadero, no salen malos olores. Y además de eso, en su consumo maravilloso natural, lo que ella defeca vendría siendo el frass, que en alemán significa caca de insecto, que es un fertilizante orgánico, y el mismo insecto, en el día, entre el 7º y 12º día,
es proteína pura. Ya lo decía Timón y Pumba, ¿no? Los bichos sabrosos, entendiendo que los insectos son el principal motor circular de la proteína. Así es que desde ahí nosotros trabajamos con residuo orgánico, generando módulos in situ, para que tampoco generemos contaminación con el traslado, que sabemos que el camión y todo eso. Entonces nosotros, en donde se genera el residuo orgánico, nos podemos instalar en un container y desde ahí poder trabajar. El que tenemos hoy día en Providencia es capaz de consumir 300 kilos de residuo orgánico al día. ¡Wow! Entonces, es hermoso. Sí. De eso se trata nuestro proyecto, a grandes rasgos. Qué bonito, gracias Rocío, sí los había escuchado. Ya, sí, me Ok. llamó muchísimo la atención, sí. Recuerdo haberlo leído por ahí. ¿Alguien más? Mirta, Belén. Hola. Hola, Belén. Bueno, yo estoy trabajando en un proyecto de título que recupera el orujo de uva, residuo de la vinificación. Y hace poquito colaborando con Micro of Trust, también ahí viendo qué otros residuos tienen para poder hacer algo en torno a los materiales biobasados, o biomateriales también. Eso. Muchas gracias, Belén. Mirta, no sé si está. Camilo, ¿te quieres presentar? Cortito. Ya, me parece que ya estamos. Los demás andan preparando café. Ya, entonces en honor al tiempo vamos a... ¡Ah, llegó Mirta! Mirta, si no te puedes presentar en un par de segundos, por favor. Estás muteada. Ya, partimos entonces. Ya. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Bueno, si no, por favor, me van comentando, ¿ya? Si es que algo no se ve bien, cualquier cosa. Bueno, esta es nuestra primera sesión, hoy lunes 29 de agosto, y el nombre de esta sesión se llama Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ya? Todo enfocado aquí a nuestro país. Vamos a partir con algo de contexto, partir en el fondo cómo llegamos a un servicio de evaluación ambiental en el tiempo, bien cortito. Luego, medio ambiente, comunidad, economía, la institucionalidad ambiental de nuestro país, y vamos a definir ahí paso por paso, claro que a grandes rasgos, el servicio de evaluación de impacto ambiental, para que ustedes en realidad logren entender. Se van a ir, saliendo de aquí, ustedes se van a ir entendiendo qué es el servicio de evaluación de impacto ambiental, quién en el fondo quién está a cargo, quién lo fiscaliza, y qué proyectos entran, qué no, y más o menos cuánto dura el servicio, o sea, perdón, el tiempo de tramitación, ¿ok? Entonces, bueno, número 1, vamos a analizar este pequeño extracto de una revista minera del año 1850, para ponernos un poco en contexto, y sobre qué es lo que significaba una chimenea ayer, en 1800, y qué es lo que significa ahora. Entonces aquí dice: el que ve hoy cambiada la atmósfera de los alrededores de Cartagena, de una nube densa de humos, que se extiende, esto se extiende, está escrito así por el tiempo, porque es un castellano antiguo, que se extiende hasta el Cabo de Palos, no puede menos de admirar lo mucho que se ha avanzado en este ramo en tan corto espacio de tiempo. Y aquí me gustaría si alguien pudiera tener quizás una mirada de esto que traemos hoy, de qué significaba en el 1800 el que hubiesen muchísimas chimeneas encendidas en un lugar, y qué es lo que significa ahora. ¿Cómo ha cambiado esta perspectiva a nivel planetario, en realidad? No sé si alguien quiere compartir algo. ¿Aquí? No. Ok. Bueno, una de las cosas, bueno, les voy a partir como por otro ejemplo que es más cercano, y que es la municipalidad de Puchuncaví. No sé si ubican la municipalidad de Puchuncaví, es una municipalidad que está en la quinta región, y es súper emblemática porque ahí está instalada una de las zonas de sacrificio, hay como 5 zonas de sacrificio en nuestro país, ¿ya?
Zona de sacrificio es un término como popular, no es un término que esté como dentro de nuestra legislación. Entonces, hace años, hace unos cuantos, ¿sí? De hecho, Gabriela, nosotros colaboramos con una caleta de pescadores de Puchuncaví, apoyándolos con dispositivos para limpieza de hidrocarburos debido a los vertidos constantes que ocurren en ese lugar, la famosa zona de sacrificio. ¿Y en dónde? ¿En Ventana? No directamente, no, ¿No? en Puchuncaví. Es que Ay, Puchuncaví no tiene como ninguna caleta que se llame, como que es Puchuncaví, por eso te pregunto qué playa es. ahí, pucha, no sé, no, Matías no está conectado en este instante. Ahí lo voy a averiguar para darle el dato, Dale, pero sí particularmente conocemos justo esa parte esa está parte. Sí, dentro de los lugares sí, que bueno, apoyamos. son muchísimos kilómetros de donde están instaladas muchas empresas, pero por lo general en las zonas de sacrificio que hay en nuestro país, hay termoeléctricas, ¿ya? Que muchas son a carbón. Entonces, en Puchuncaví hay 4, ¿ya? Hay 4. Se supone que cerraron una, o está en proceso de cierre, ahora no recuerdo el seguimiento, pero hasta hace muy poquito, hasta el año 2012, el primer escudo que ustedes ven, si se fijan, acá hay peces, hay como, no sé, algo que representa campo o naturaleza, y acá está la chimenea. Bueno, esa chimenea particularmente es la chimenea de la ENAMI, ¿ya? De la Empresa Nacional de Minería, donde también al ladito de estas termoeléctricas se procesa, hay una fundición. Entonces, de verdad, este es un lugar que está, pero súper contaminado. La cosa es que, para traer este contexto de qué significaba una chimenea, ya que Puchuncaví tiene esta chimenea en su escudo, significaba algo positivo, progreso. Esto era como lo que en el fondo traía una chimenea. Ahora es algo que en realidad queremos erradicar, porque ya estamos súper claros que todo este tipo de contaminación nos está trayendo, está devastando la vida, así de simple, no hay otra forma de decirlo. Entonces, recién en el año 2012-2013, la municipalidad llamó a concurso para poder generar un nuevo logo un nuevo, perdón, escudo que representara a esta municipalidad. Y esto es donde el campo se junta con el mar y acá tenemos el nuevo logo, ¿ya? Acá como un pequeño contexto internacional, pero más cercano. Esto es en Colombia, ya el río Atrato. No sé si alguien lo había escuchado alguna vez, ¿ya? Este río es un río muy grande, de hecho se le denomina, es como si fuese una laguna como en movimiento, así lo denominan como los indígenas del lugar. Es un tremendo río muy caudaloso y uno como de los más, de los más caudalosos de Colombia. Resulta que llegó a un punto de una contaminación extrema, gente muerta por mercurio, niños intoxicados, porque toda su cuenca se había contaminado por la minería, pero por la minería como ilegal. La cosa es que aquí en el año 2016 se conoce al río como sujeto de derecho, ¿ya? ¿Por qué se los traigo a colación? Porque esto es un hito, antes como en temas como legales, no quiero irme muy ahí, pero para que lo entiendan, como que la naturaleza no tenía ningún derecho, sino que estaba a nuestro servicio para ser explotado. Y desde acá, por ejemplo, acá se le pone como un sujeto de derecho y que por lo tanto en esta sentencia, el año 2016, se declara la vulneración de los derechos ambientales y de todas las personas que habitan la cuenca de este río. También se le reconoce como una entidad de sujeto de derecho que esté sujeta a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, y ordena al gobierno a que en el fondo ejerza la representación y es como en realidad todas las herramientas que necesita ocupar para poder descontaminar y cuidar y preservar este, este, este espacio, ¿ya? Y bueno, me parece que... sí, ya. Acá, como en temas internacionales, puse 4 de los más como relevantes. Desde el año 72, donde se celebró el Convenio de Estocolmo,
que desde ahí se dieron cuenta en realidad los daños que se estaban haciendo a la capa de ozono, sobre todo los contaminantes orgánicos persistentes, que son los COPs, ¿ya? Y desde ahí este convenio, bueno, estos son reuniones de la ONU, de la Comisión de Medio Ambiente, donde en este año se reconoció este tema de los contaminantes orgánicos, de la capa de ozono, ya que en el fondo el objetivo era proteger la salud humana y el ambiente. En el año 92, la Cumbre del Río, donde en el fondo sienta varios principios, son varios, son como 15, y acá les mencioné que las personas en realidad tenemos derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, y para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado. En algún momento, no sé qué pasó en nuestra evolución humana, que consideramos al medio ambiente y a quienes nos rodea y la naturaleza algo separado de nosotros. El protocolo de Kioto, que habla de la reducción de 8 y 10% de las emisiones de los GEI, que son los gases de efecto invernadero, dentro de ellos el dióxido de carbono y el metano, y su misión era lograr del 2008 al 2012 una emisiones de gases menos al 5% registrado en 1990. Bueno, esto fracasó, no resultó. Bueno, Estados Unidos ni siquiera lo firmó, y bueno. Y otro de los hitos más importantes es el año 2021, que fue el Acuerdo de París, ¿ya? Donde se supone que ahora en la COP25 se van a analizar varios de los acuerdos que se tomaron aquí. Muchos de los países declararon cuáles van a ser como sus acciones para poder disminuir. Ya definitivamente ahora es un tema mucho más crucial, mucho más peligroso, porque ya es como que todo se nos escapó de las manos y llegamos a un punto en que nosotros tenemos que decir que sobre los 2 grados prácticamente la vida comienza a ser insostenible, la vida en su totalidad, y ahí estamos incluidos. Entonces, por tanto, los países deben hacer esfuerzos por limitar el calentamiento global a 1,5 de temperatura, ¿ya? Entonces, bueno, ¿lo lograremos? No lo sé. No lo sé, porque a opinión muy personal, ya creo que hay muchos países que no están comprometiéndose, sobre todo muchos países desarrollados que en el fondo no están comprometiéndose a reducir. No hay, no sé si es conciencia, voluntad política de darnos cuenta en realidad en dónde estamos. Entonces, teniendo más o menos este contexto, vamos a pasar al escenario nacional y vamos a ver este tema. No sé si recuerdan algún proyecto ambiental emblemático, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algún proyecto que haya causado mucho revuelo en nuestro país. ¿Alguien que quiere comentar algo? Cuando nos preguntas con respecto a proyectos ambientales, ¿tiene que ver con legislación o tiene que Sí, ver no, con... perdón. Sí, sí, no está tan clara la pregunta. En realidad, proyectos que hayan tenido consecuencias ambientales, ¿ya? O que Ah, ya, hubieran porque, podido tener consecuencias ambientales significativas en nuestro país. bueno, de hecho a mí el tiro, por eso te preguntaba, porque era como Sí, Dominga, claro. aparece en mi cabeza Más rápidamente, fresquito, ¿no? y que, y que la verdad no sé qué finalmente qué pasó, porque supuestamente estaba congelado, pero al parecer se había reactivado, o bueno, Alto Maipo también, que durante mucho tiempo escuché y vi pegatinas por todos lados, y la última vez que subí al cajón del Maipo hay una obra gigantesca hasta la mitad de la carretera cortada por Alto Nunca Maipo, pruebo. o sea, al final como que también últimamente me he quedado con la sensación de que peleamos y después subterfugiamente termina apareciendo lo que no tenía que aparecer. Pues, son los dos que yo tengo en mi cabeza. Sí. ¿Alguien más que recuerde otro? ¿No? Ya. Ok, eso quiere decir que olvidamos súper rápido también, así que ojo también con lo que dijiste, Álvaro, así como, claro, y esto quedó y después se nos olvida nomás. Se nos olvida y todas las cosas siguen funcionando y claro, probablemente las noticias que vemos muchas veces no resaltan este tipo de noticias que son de interés de todos en realidad. Ya. Bueno, acá les menciono algunos. Acá, claro, se me fue Alto Maipo, que también es uno de la región metropolitana, y creo que uno de los que sienta el precedente
más grande en el fondo del poder que tiene la comunidad frente a los diferentes proyectos industriales o lo que sea, que de alguna forma causen ciertos impactos significativos al medio ambiente, es el Patagonia Sin Represa, ¿ya? Patagonia Sin Represa era una mega central hidroeléctrica que se iba a posicionar en la Patagonia, en el río Báquer. Y bueno, esto fue más o menos, no sé, yo recuerdo haber ido a la marcha del año 2011. Hubieron marchas masivas en todo el país. Es como la primera vez que en nuestro país la gente salía a las calles a protestar para exigir derechos ambientales, ¿ok? Es como la primera vez que en realidad nos estamos dando cuenta y que queremos preservar nuestro medio ambiente, y siembra ese tremendo, y fue tanta la presión, bueno, aquí bueno, hay más cosas involucradas, pero no es el caso mencionarlas, pero siembra este precedente de la presión en realidad que ejerció la comunidad, fue tal, y también nos dimos cuenta del poder que podemos llegar a tener, que este proyecto en realidad por fin ya se canceló, cayó, y ya definitivamente está fuera de la cartera hace muchísimo tiempo. En el año 1980, nuestra Constitución dice que el derecho de vivir en un medio ambiente libre es nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y es deber del Estado velar por que no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Tenemos, bueno, eso es como, desde aquí se siembran las bases, todo lo que es como legislación ambiental se siembra en ese preciso párrafo, ¿ya? Desde ahí nace todo. Acá arriba vemos el tema de Pascualama. Yo no sé, yo creo que todo el mundo se acuerda de Pascualama. Pascualama era un proyecto que estaba en la cuarta región, muy sentado en la cordillera. Tenía permiso, pero era un megaproyecto, y en realidad se pasaron por el aro un montón de las indicaciones, compromisos ambientales que debían cumplir de preservación. O sea, destruyeron glaciares, los glaciares son incalculables, no puedes en realidad ponerle muchas veces precio, la naturaleza no tiene precio. Acá, no sé si alguien puede recordar lo de los cisnes, el caso de los cisnes. ¿Alguien lo recuerda? En este caso, esto fue en Valdivia, y fue una celulosa Celco, que también por temas de vertimiento de residuos industriales contaminados mató a muchísimos cisnes y desbarató por un tiempo el equilibrio del río Cruces. Aquí atrás, lo que ustedes ven es justo lo que habíamos mencionado al principio, Puchuncaví, y acá se alcanzan a ver 3 chimeneas, pero hay más. Y el último que mencionó Álvaro, que es la minera Dominga. Bueno, antes de continuar con esto, de alguna forma quisiera poder hacerlos, al mirar todo esto, es importante y no menor mencionar el cambio de conciencia que hemos tenido desde hasta incluso 10 años atrás, del cómo miramos el medio ambiente, y que de alguna forma nos estamos dando cuenta de que nosotros somos parte, y somos arte y parte de todo nuestro medio ambiente, que estamos viendo a pasos agigantados, lo vemos a diario, de cuáles son las consecuencias de este crecimiento, digámoslo como un crecimiento de la industrialización y la explotación sin mayores miramientos, simplemente explotar en un modelo lineal que ya definitivamente está súper obsoleto, porque si seguimos en este modelo lineal, la vida definitivamente ya no es viable. Y, y en realidad es súper importante el poder mencionar eso y darnos cuenta de cómo hemos cambiado, y de que todos los que están acá tienen sus emprendimientos
tratando de solucionar todos estos temas que quedaron, intentando aprovechar la misma naturaleza y los ciclos de la naturaleza para poder responder a diferentes problemáticas que se han muchas suscitado de este mismo sistema lineal, patrones de consumo y bueno, muchas cosas que vamos a ver en otras sesiones. En el año 1993, recién en el 93, se crea la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Antes no había nadie que regulara nada prácticamente. Sí existía el Código Sanitario que dice algunas cosas de residuos, pero no mucho más allá. Y bueno, este es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente crea una corporación que se llama CONAMA, y por eso aparece aquí el logo Gobierno de Chile CONAMA, que es la Corporación Nacional de Medio Ambiente, y desde ahí comienza la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, es la que sienta y crea el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que en ese tiempo dependía de esta corporación. Este es el discurso que dijo Patricio Aylwin en el año 93 y que de alguna forma toca un poquito lo que yo les comentaba antes y se los voy a leer porque es un discurso bastante, en realidad, es un discurso como, a ver, que hasta el día de hoy todavía tiene mucha significancia. Ajá. Y dice, en la década del 70, el hombre pudo apreciar por primera vez su planeta desde la inmensidad del espacio. Las fotografías de esta imagen recorrieron el mundo, proyectando un mensaje de humildad que golpeó la conciencia humana. ¿Cómo se ve desde el espacio? Se aprecia una esfera envuelta en nubes, en donde solo resalta la inmensidad del océano, la extensión de los desiertos y el verdor profundo de las zonas selváticas. Se ve, en definitiva, un planeta frágil y finito, casi insignificante en el escenario universal. Esta visión de la Tierra nos enfrenta a una realidad que en nuestra vida diaria parecemos desconocer y negar: la existencia de un planeta con límites. La percepción nítida de las fronteras del planeta viene a subrayar la necesidad de adecuar el comportamiento de la humanidad a estos límites, que no podemos seguir vulnerando sin arriesgar la propia viabilidad de la vida futura sobre la Tierra. Y esta última frase ahora se nos acerca muchísimo más porque de verdad la Tierra está como en un estado crítico en estos momentos, en donde de alguna forma muchos estamos dándonos cuenta de todo lo que hay por hacer. Y desde muchas diferentes partes. Y bueno, aquí no le puse los años, pero desde el año 93 hasta como el año 2009, ya más o menos casi más veintitantos años, funcionó la CONAMA, ya la Corporación Nacional del Medio Ambiente, con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Ajá. Y el año 2010, recién el año 2010, se crea en nuestro país el Ministerio del Medio Ambiente. Ajá. Y que depende de, o sea, y tiene estos tres servicios, ¿ya? Que es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? Donde hay también aquí otros cambios, fiscalizaciones, sanciones y seguimientos. Esto antes prácticamente no existía, porque no existían los tribunales ambientales. Ahora sí se crearon los tribunales ambientales, se creó el concepto de daño ambiental. Ese concepto de daño ambiental antes no existía, y ese era vital para poder instaurar una institucionalidad de fiscalización y sanción a los proyectos que en realidad no cumplían, porque antes el servicio de evaluación lo que hacía era como aprobar proyecto, y en realidad nadie fiscalizaba nada, y las empresas hacían lo que querían porque nadie las fiscalizaba. Y la tercera patita es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que ya no está en trámite, y que este mes acaba en realidad ya por fin de conformarse. Imagínense, desde el año 2010 hasta el año 2022, recién se formó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Lo que podemos ver es que hacemos esta cuestión súper lento. Todo esto es súper lento. Entonces, este Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas va a absorber a la CONAF, ¿ya? Lo que conocemos como la CONAF va a estar dentro, todavía no está como tan claro cómo va a funcionar, ¿ya? Pero por fin
ya existe. ¿Ok? Y bueno, la creación, sí, ya mencioné la creación de los tribunales ambientales y multas y ese tipo de cosas. Gabriela, Bueno, sí, claro. una pregunta, ¿puedes volver atrás? Este esquema, particularmente institucionalidad ambiental, ¿hoy día ya es carne en el fondo Sí, o estamos en un proceso toda la que tú ves acá. Lo único que estaba pendiente era el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Ya existen los tribunales, el servicio de evaluación existe siempre, pero se le hicieron algunas modificaciones. La ¿Ya? superintendencia ya existe, está funcionando, hasta, no sé, hace unos años atrás, sí, por ejemplo, en el caso de la superintendencia tiene súper poquito alcance. Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, hasta hace unos años atrás, yo me acuerdo que, a ver, no recuerdo que Charles fue, estaba de ministro, fue hace rato igual, pero habían, no sé, fiscalizadores de la superintendencia para la región metropolitana, dos. Entonces, ¿Dos ¿qué personas abarca? para toda la región? Dos. Ya, ok. Claro, entonces es como, ya, listo, existe y vamos de a poco, pero es como tampoco hay recursos ahí y es como que ay, nosotros por lo general, como ciudadanos medios, no nos damos cuenta muchas veces de esta cosa, pero claro, se creó bravo, pero en realidad la idea es que en el fondo sí funcione. Y bueno, ha ido de a poco creciendo. Yo ahora en este momento no sé cuántos ahora fiscalizadores hay. Yo supongo que tienen que haber más. No pueden no seguir siendo esos dos del principio, ¿ya? Pero la superintendencia sí funciona, tiene un canal abierto para que las personas también puedan declarar, puedan denunciar. Bueno, tenemos un capítulo especial donde en el fondo vamos a hablar de todo este tema de la fiscalización, ¿ya? En realidad, cómo funciona, cómo se fiscaliza, y ahí en realidad voy a tener más información para poder saber en realidad ahora cuántas son y dónde están, porque hay lugares que no en todos lados está esta superintendencia, ¿ya? Perdona, ¿te Y puedo interrumpir? sí, claro, Soy Roberto. Mira, Roberto. nos interesa mucho la data de la Superintendencia de Medio Ambiente. Cuando es rechazado un proyecto, uno debiera saber qué es lo que están rechazando, cuáles son los criterios y cuáles son las cosas, elementos químicos que contaminan, qué cosas están y qué grado. Y si toda esa información, porque uno es la data, son números, Sí, y la otra es la información. Son dos sí, cosas claro. diferentes. Entonces, ¿dónde uno podría ubicar toda esa data? Tranquilo, para allá vamos. ¿Ya? Sí, mira, y aclarar algo, que la Superintendencia del Medio Ambiente es un ente fiscalizador de los proyectos aprobados, ¿ok? ¿Ya? A eso se dedica la fiscalización ambiental de la Superintendencia. Hacen la fiscalización y el seguimiento de los proyectos que ya están aprobados y que ya tienen permisos ambientales. ¿Dónde se ve cuando un proyecto es aprobado o no aprobado de manera ambiental? Es en el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿ya? Que es el CEIA, ¿ok? Y ahí vamos a entrar ahora de ella. Ya, entonces, aquí quedamos, y bueno, los tribunales ambientales en realidad acá los tribunales ambientales funcionan, por ejemplo, cuando vamos a suponer que vamos a ver también casos de proyectos, ¿ya? Donde, número uno, el tribunal ambiental por alguna denuncia, ¿ya? De la superintendencia que quieran, no sé, hay muchos términos como legales de, no sé, no innovar y en recursos de reclamación, recursos de protección, en realidad, para las empresas o para las comunidades, ¿ya? Y de eso se encarga el Tribunal Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental lo que hace es evaluar los proyectos y aprobarlos o rechazarlos, ¿ya? Aquí está. El CEIA es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo que permite que la autoridad determinar antes de un proyecto. Sí. Número uno, si cumple con la legislación ambiental vigente. Y número dos, se debe hacer cargo de los potenciales impactos ambientales significativos. ¿Ya? El servicio, y aquí, mire, pongan atención que hay dos siglas para que no nos confundamos. El Servicio de Evaluación Ambiental es el servicio grande y el CEIA es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ya? Es aquí como donde entran los productos, entran los proyectos, ¿ya?
Entonces, acá, todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental, incluidas sus modificaciones, solo se puede ejecutar o modificar previa evaluación de su impacto ambiental mediante la presentación, según corresponda, de una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Y ahora vamos a ver qué es uno y qué es otro. Las funciones del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental: administrar este sistema, administrar la información sobre permisos y autorizaciones, administrar un sistema de información de líneas bases de proyecto, unificar criterios, proponer simplificación de trámite, bueno, todo lo que hace más o menos una autoridad gubernamental, pero en temas que tienen que ver con la evaluación de impacto ambiental. Aquí hay otro término que es la RCA, que también lo vamos a ver más adelante, que es el documento que da el dictamen de si se aprueba o rechaza un proyecto, ¿ya? Y bueno, fomentar y facilitar la participación ciudadana también. Ya, me van a disculpar que a veces hay mucha letra, pero de verdad no sé mucho bien cómo explicar cosas que son a veces tan... pero la idea es que vayamos entendiendo. Existen dos formas de entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Una, como el proyecto entra como una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Que es una declaración donde el titular, es decir, la empresa que está presentando este estudio, explica por qué no va a producir impactos ambientales significativos y solicita que se le apruebe su proyecto, ¿ya? En cambio, el estudio de impacto ambiental se presenta cuando el proyecto reconoce que se van a producir impactos significativos sobre el medio ambiente y debe presentar sí o sí diferentes medidas de mitigación, reparación y compensación, ¿ok? Gabriela, Entonces, ¿sí? una pregunta. A ver, nosotros hoy día, por ejemplo, estamos tratando de entrar con un proyecto de implementación en campos solares con una nueva solución de reflejo de luz, ¿ya? ¿Ya? Y nuestra contraparte, la empresa, nos pide en el fondo que nosotros hagamos un estudio de impacto ambiental desarrollado por un tercero, por una consultora, ¿ya? Que en el fondo va a ser una proyección de qué es lo que va a ocurrir entre flora y fauna de ese territorio con esta nueva solución. ¿Esos datos son para reflejar en un estudio o en una declaración, o no tiene nada que ver lo que se hace por detrás dentro de la empresa? A ver, mira, lo que pasa es que si tú vas a hacer un estudio con una consultora, no es una inversión menor. Número uno, tienes que identificar si de verdad corresponde a una declaración o un estudio, ¿ya? Y eso va a determinarlo la legislación misma, ¿ya? Como dentro de estos, o sea, cuando porque un estudio es algo mucho más grande, que va a generar impacto, hay mucho más involucrado que una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Es una cosa como más sencilla, donde en realidad deben cumplir como cosas muy legales, pero que no hay mayores mitigaciones. En el caso del estudio, sí. Dentro del estudio de impacto ambiental se analiza absolutamente todo, ¿ya? O sea, desde estudios de hidrología, geología, comunidades, paisajismo, faunología, bueno, no sé faunología, pero hay un chico que yo conocí que era faunólogo, biólogos, o sea, son equipos multidisciplinarios que de alguna forma sientan la línea base del proyecto para poder identificar cuáles van a ser como estos impactos que se van a producir y que cómo los van a mitigar, en realidad. Entonces se hace con proyectos grandes. La mayoría entra por declaración de impacto ambiental. El proyecto más grande entra por un estudio de impacto ambiental. Entonces, como que ojo ahí, no conozco el proyecto, pero por ejemplo, no sé, hay muchos, ¿cómo se llaman estos campos de paneles solares? Que entran la mayoría como una declaración de impacto ambiental. No son, ¿ya? No son estudios, a menos que sea el megaproyecto como que, no sé, uno que se estaba poniendo en el norte, ¿ya? Sí, o sea, Dale. bueno, particularmente en este caso es una petición del cliente, pero era como, ahora que tú me hiciste esta distinción, yo no conocía el tema de la declaración. Entonces, ellos requieren dentro de sus políticas internas hacer un estudio y evaluar todo
aun cuando salga que no va a generar impacto, para ello es importante desarrollarlo, pero en el fondo, claro, o sea, se entiende que igual, a mí me pasa otra cosa, y solo como para generar un poco un debate, así como siendo el abogado del Claro. otro lado, las declaraciones de impacto ambiental igual pueden llegar a ser bien salud a la bandera, porque todos podemos declarar que creemos que no va a pasar nada. Es que depende, lo que pasa es que está todo basado en otras legislaciones. Hay Ay, más. ya. ¿Ya? Hay más. No es como que en el fondo digo, ah, no, si esto no lo voy a... No, hay estudios igual de por medio. O sea, ponte tú, no sé, estudios de ruido. Tienes que hacer, ponte tú, un estudio para poder saber, ponte tú, no sé, cuánto material de tierra vas a mover. Eso. ¿Cuánto es como la polución que va a generar? ¿Ya? ¿Cómo vas a mitigar eso también? De alguna forma, a veces también hay los planes de compensación por emisiones, ya por emisiones atmosféricas, por ejemplo. ¿Ya? Y tienes que presentar y decir ya cuántas material particulado tu proyecto va a generar. Y de acuerdo a esos criterios, después vamos a ver un ejemplo para saber bien cómo entra o no entra un proyecto. Lo primero, creo que yo, es hacer otro documento que se llama pertinencia, y es como una especie de... El documento de pertinencia es un documento que se presenta es como un análisis legal de tu proyecto, que se presenta al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, donde dices mi proyecto se trata de tal y tal y tal cosa, y en realidad yo creo que por la letra A del decreto de no sé qué, de bla, 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 no sé, mi proyecto es sujeto de presentar una declaración de impacto ambiental. Luego, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental dice, sí, usted está en lo correcto, le corresponde una declaración ambiental, hágala. O no, en realidad a usted no le corresponde una declaración, o sea, una declaración, sino que un estudio. ¿Ya? Entonces, mira, aquí te indica claramente, como la ley te indica claramente, qué proyectos tienen que hacer sí o no un estudio de impacto ambiental, sea sí o sí un estudio de impacto ambiental, que presenten riesgo para la salud de la población debido a la cantidad de efluentes, emisiones o residuos, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire, reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos, localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios de conservación, humedales protegidos, glaciares susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en el que se pretende emplazar. Alteración significativa de magnitud del valor paisajístico, turístico de la zona, alteración de monumentos con sitio de valor antropológico, arqueológico, histórico, y que establecen, sí, acá como que dice que también se establecen como otro tipo de, los alcances dentro de esto, porque también es como bien abierto. Riesgos para la salud de la población debido a la cantidad de efluentes, ya, eso también está normado, ya, hay como, si usted emite de esto a esto, así, todo está como normado, ya. Entonces aquí un poquitito la diferencia de la declaración de impacto ambiental con un estudio de impacto ambiental. La declaración tiene menos tiempo de tramitación, en cambio el estudio de impacto ambiental tiene mayor. Ay, perdón, dice menor, pero es mayor. El titular puede limitarse a realizar compromisos como voluntarios, lo que de todas formas igual son obligatorios, pero que no tienen estándar de acuerdo no tienen un buen estándar de acuerdo a la medida de mitigación, reparación o compensación. En el caso del estudio de impacto ambiental están como obligados a hacer participación ciudadana, y establecer medidas de mitigación, reparación y compensación, ¿ya? Son más rigurosos y exigentes porque se reconoce que se va a afectar de forma sustantiva al medio ambiente, entonces por eso se presentan estos temas. Diferencias, acá es más o menos lo mismo, pero aquí con algunos otros números, por ejemplo, las días del proceso de evaluación son, no sé, 60 días, estos son días hábiles, entonces se puede extender de 6 meses. 120 el estudio de impacto ambiental, 30 días y 60 días, se amplían el plazo de evaluación, muchas veces no alcanzan los antecedentes, piden nuevos antecedentes, hay procesos dentro de donde se van haciendo consultas, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental le va haciendo consultas al titular, ya, usted puso aquí que va a generar tanta cantidad de residuos, es como, ¿qué tipos de residuos? Declare cuáles son estos tipos de residuos y cómo los va a manejar.
Entonces como que existen diferentes instancias donde hay ciertas conversaciones y donde queda todo súper claro. Debiera, no todo. ¿Ya? Hay cosas que a veces no, hay que decir. Ya, la participación ciudadana, solo si el proyecto genera ciertas cosas, te piden la participación ciudadana, en cambio en el estudio siempre. La consulta indígena acá en una declaración de impacto ambiental no aplica, y acá sí aplica, pero cuando hay impacto significativo como a sus asentamientos. Y bueno, eso como recursos de reclamación que se hacen a diferentes instancias. ¿Ya? Estimada, Sí, claro. perdona, nosotros tenemos una definición de sustentabilidad en Ajá. que es una mirada multidimensional, donde lo ambiental está relacionado con lo social y viceversa. Entonces nos contradice en la declaración ambiental. Ajá. ¿Me entiende? ¿Cómo ¿De no que la preguntarle? participación no es obligatoria? Claro, es decir, ¿cómo no preguntarle a la comunidad o las diferentes cosas que si nuestro proyecto es sustentable, les puede servir? Entonces, con una declaración ambiental no se le pregunta. Eso es lo que me estás indicando. No es obligatorio, no. No es obligatorio. Lo que sí Pero existe, pero lo que sí existe son instancias. Por ejemplo, de repente el servicio de evaluación, o sea, el proceso te indica que tú, por ejemplo, debes publicar en el diario oficial y hacer como 3, por ejemplo, anuncios en la radio, en alguna localidad, por ejemplo, donde se va a instalar tu proyecto, de que en el fondo está abierta como el periodo de consulta. Eso sí existe, ¿ya? Y ya, eso como que no es participación ciudadana como tal, porque la participación ciudadana es ex ante, ¿ya? Es antes, en el momento en que se está evaluando el proyecto, ¿ya? En la instancia de consulta es como cuando el proyecto ya como que está listo, subido arriba en la plataforma, y hay un plazo de ciertos días donde la comunidad puede entrar a la página, revisar el proyecto y hacer indicaciones u observaciones, ¿ya? Eso sí ya, existe, perfecto. ¿ya? Ya. Pero la participación ciudadana es como se reúnen con la comunidad, hay toda una instancia que también es también súper regulado de qué y cómo es, ¿ya? Y cómo se debe hacer, cuáles son los pasos a seguir, todo en el fondo los registros, ¿ya? Y así que eso, no sé si se queda como clara y concuerdo en realidad como, Sí, bueno, lo sí, que tú sí, dices. me queda claro. Sí, y es súper bueno también entender que cuando hablamos de, no sé, sustentabilidad no es un proyecto, no existe en ninguna parte. Es como, no es un concepto legal o que esté dentro de nuestra legislación, ¿ya? Como que todavía todo de alguna forma sigue por separado. La sustentabilidad te dice, claro, obviamente, o sea, somos 3 patas y estamos interactuando constantemente, ¿ya? Y el hecho de que de alguna forma en nuestra evolución humana nos digregamos, es el por qué estamos así, ¿ya? Como les decía en un inicio, o sea, como que nos olvidamos que somos parte de la naturaleza y que todo lo que hagamos de alguna forma tiene un impacto más allá que a veces ni siquiera podemos medir. Entonces, aquí es un tema como más duro, pero sí o sí necesitan entender cómo funciona el sistema, ¿ya? El sistema de evaluación de los proyectos y que tiene que ver netamente como con temas como legales, ¿ya? Cuándo sí, cuándo no, por qué cantidad, tonelaje, no sé, metros cúbicos y Gabriela, cómo es, ¿sí? una pregunta. Si no me equivoco, aquí en este momento, bueno, estamos nosotros que somos de Matter of Trust, está Symbionet, está Insect Revolution también. Ajá. Me disculpo porque no alcancé a escuchar de dónde venía Camilo y de dónde viene Pamela particularmente, pero nosotros en un proceso de crecimiento natural de nuestros emprendimientos, ¿deberíamos todos tener estas declaraciones de nuestros No proyectos? necesariamente, no necesariamente. Lo vamos Ah, a ver ya, más adelante también. Sí, sí. ya. Aquí en el fondo vamos a ver cuándo un proyecto entra y cuándo no entra al servicio de evaluación de impacto ambiental. Y cuando tú lo nombras como proyecto, ¿es como una instancia específica de desarrollo o proyecto también serían nuestras empresas? No, cuando hablamos acá, ahora estoy hablando de proyecto, es cuando un proyecto que se ingresa bueno, cualquier proyecto en realidad que debiese ingresar
ahora al servicio de evaluación de impacto ambiental, pero no todos necesitan ingresar, ¿ya? Y ahora justo vamos a ver esa lámina del cuándo y cómo se sabe, y justo puse puse temas de residuo y agua, mira, porque sé que estábamos viendo esos temas. Entonces, acá la pregunta dice, ¿qué proyectos entran al CEIA y cuáles no? ¿Ya? Entonces, existen como dos cuerpos legales, que es uno, la Ley de Medio Ambiente y su reglamento, ¿ya? Quienes en el fondo te dicen cuándo un proyecto entra o no entra al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, hay muchas letras, ¿ya? Aquí está, puse la letra O, ahí está, no sé, como la Q, la R, hay muchas letras, y es muy largo. Entonces, en este caso, ¿qué proyectos, por ejemplo, de tipo planta de tratamiento de agua, sistema de tratamiento y disposición de residuos, entran al sistema? Aquí es donde te dicen, ¿ya? Entonces acá te dice que entran al sistema los proyectos de saneamiento ambiental, como sistemas de alcantarillado, agua potable, plantas de tratamiento de residuos sólidos de origen domiciliario, relleno sanitario, emisario submarino, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos, y se entenderá por estos proyectos un conjunto de obras, servicios y técnicas, dispositivos o piezas que correspondan a. Entonces, sí o sí, todos los sistemas de alcantarillado de aguas servidas que atiendan a una población igual o mayor a 10.000 habitantes, entran al sistema. Si este sistema de alcantarillado atiende a 9.000 personas, no necesita entrar en el servicio de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Sino que necesita permisos, sí, pero permisos sectoriales. Por ejemplo, de la SIS, que es el sistema de, ¿cómo se llama la SIS? No sé, el servicio servicio sanitario, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de residuos, no sé, probablemente también le corresponda algún permiso con la Seremía de Salud, ¿ya? Pero permiso aquí, acá, en los diferentes servicios involucrados, porque hay muchos, incluso como por ejemplo en el caso de los monumentos naturales también hay ciertas cosas que se tramitan, y el servicio de evaluación de impacto ambiental lo que hace es tomar como todo eso que le corresponda hacer, como que lo compendia y lo hace en uno solo. Pero cuando no te corresponde entrar al servicio de evaluación de impacto ambiental, tú tienes que ir sectorialmente por cada uno sacando los permisos que correspondan, ¿ya? Y eso, bueno, todo te lo dice la legislación, ¿ya? Entonces queda como claro esto. En el caso de las plantas de tratamiento de agua de origen domiciliario que atiendan a una población igual o mayor a 2.500 habitantes, tiene que ver como con los caudales y ese tipo de cosas, tiene que entrar. Si atiende a 2.000 habitantes, no entra, ¿ya? Y en el caso de los sistemas de tratamiento, disposición de eliminación de los residuos industriales sólidos, con una capacidad igual mayor a 30 toneladas día, ¿ya? Bueno, quedémonos con 30 toneladas día, es decir, una empresa que va a tratar o disponer o eliminar residuos industriales, por ejemplo, hay más, son muchas letras, fíjese que yo aquí puse la 1, la 4 y la 8, pero hay más, son muchas. Solo puse estas 3 como ejemplo. Entonces, una empresa, como les dije, de sistema de tratamiento, disposición o eliminación de residuos, que en el fondo trate o disponga 30 toneladas al día, le corresponde entrar al servicio de evaluación de impacto ambiental. Pero si tratas 29 toneladas, no entras. ¿Dale? Queda como un poquito más claro entonces cuándo me corresponde entrar al sistema de evaluación, o cómo saber si me corresponde entrar o no entrar con mi proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por favor, coméntenme si tienen alguna otra duda. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros estamos ideando una planta en una comuna, una planta para tratamiento de celulosa propiamente. Y estamos en conversaciones con CMPC, con cartones y papeles. Tenemos un límite de 10 toneladas. Por lo tanto, no debiéramos presentarnos en la planta pequeña modular. No entra. Claro, pero probablemente, o sea, no probablemente,
existe una alta probabilidad de que sí van a instalar alguna planta que de alguna forma igual van a tener que cumplir con ciertas cosas, porque hay un montón de legislación asociada a todos los tipos de contaminantes. Entonces, como que probablemente con la Seremi de Salud algo van a tener que gestionar, ¿ya? Algún permiso van a tener que gestionar. Sí. Pero no Ok. al SEIA. Y eso aliviana bastante. Ya. Sí, porque, por ejemplo, una DIA, un estudio de impacto ambiental, no es una inversión tan pequeña, creo yo. Un estudio muchísimo más, pero una DIA igual es una inversión. Y ahí en el fondo, bueno, esto está quedando grabado y es como la típica pregunta del chileno, me voy a echar al agua al tiro, pero es como, yo podría manejar en el fondo en este caso de instalar proyectos que manejen 2.490 habitantes para no tener que ponerme esta capa encima. Así, es así de aleatorio en el fondo, porque aquí dice hasta Puede llegar a 2.500 ser, habitantes. sí, hasta 2000, claro, porque de alguna forma necesitas sentar parámetros. ¿Te fijas? En eso necesita de aquí para allá, necesitas sentar parámetros. Entonces, bueno, a lo mejor puede haber alguien que te diga, no sé, 2.490, ya. Pero, bueno, ahí el servicio de evaluación de impacto ambiental y probablemente se van a ir súper al callo, pero a lo mejor hay otras cosas también que ese proyecto entra, pero a lo mejor por otra letra también, ¿ya? A lo Ya, mejor no por esta letra, pero quizás entra por otra, ¿ya? ya. Y si no, en realidad no. Hoy día particularmente no tenemos ninguno de los compañeros de Yaku, que es el tema de agua, pero claro, cuando hacemos recuperación de aguas grises domiciliarias, cuando vemos impactado, por mucho que sea una familia amplia, estamos hablando de un impacto de 6 a 8 personas, 10 personas. Exacto. Eso está totalmente fuera de cualquier tipo de este tipo de Sí, legislaciones. sí, totalmente. Totalmente. Lo que sí les corresponde al final igual presentar como la aprobación de proyecto y la aprobación de... Son como dos instancias. Para el caso de tratamiento de agua, son dos instancias que se tienen, eso se trabajan directamente con la Seremía de Salud. Y en el caso Ellos, de que es porque yo sé que dentro de Yaku están tratando de ingresar a espacios de tomar edificios completos, de hacer instalaciones en edificios con grandes estanques. Si ahí hay un proyectado potencial de 4 habitantes por departamento, aunque 2015 es harto. 2.500 es mucho, o sea, incluso en un edificio relativamente pequeño de una comuna, Exacto. no debiesen tener este tipo de reglamentos. Exacto, por eso en realidad el sistema está hecho para, o sea, estos son los que entran como a estudio de impacto ambiental, entonces como sí o sí, o sea, bueno, no, también pueden ser día, en este caso también pueden ser día, ya, pero desde ahí en adelante es como, son para proyectos como mucho más grandes, ya, mucho más Ya. grandes. Por ejemplo, en el caso habitacional, hay algunos edificios que sí les corresponde presentarse al sistema de evaluación de impacto como una declaración, ¿ya? Pero te dice solo los proyectos que tengan más de, parece, no recuerdo si son 300 o 400 departamentos, ¿ya? Vamos a suponer que son 400. Entonces, todos los que generan 350 departamentos no les corresponde entrar al servicio de evaluación de departamentos, ¿ya? Bueno, y ahí en el caso de, bueno, ahí podemos hablar mucho, ¿ya? De hecho, les traigo como de esos ejemplos más adelante para analizar. Vamos a analizar el proyecto de Gaña Sustentable que pararon, no sé si lo recuerdan, lo ubican, el que está ahí parece que el metro Plaza de Gaña, sí, parece que es el metro Plaza de Gaña. Lo vamos a analizar después, ya. ¿Estamos entonces con eso? Sí, parece que sí, ya. El proceso de evaluación, entonces, de impacto ambiental. Aquí es como el flujo, ¿ya? Es como, bueno, un proyecto igual podría llegar a someterse voluntariamente. Puede hacerlo, ¿ya? Pero no sé si alguien lo ha hecho alguna vez. Puede ser que alguien por ahí lo haya hecho alguna vez, ¿ya? Entonces, cuando el proyecto en el fondo no le corresponde o no debe someterse al SEIA, le corresponde la tramitación sectorial por los diferentes tipos, no sé, con la Seremi de Salud de Residuos o con agua, con los diferentes entidades sanitarias, por lo general. ¿Ya? Entonces, esto es lo que te comentaba Alberto. Cuando un proyecto entonces sí debe someterse al SEIA,
debemos saber qué instrumento de evaluación le corresponde y vamos a definir si es una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. En el caso del diagrama del estudio de impacto ambiental, ya es más grande. Entonces, aquí como que abre un poquitito más de las instancias, ¿ya? De todas las instancias que tiene el proceso. Así que voy a tratar de ir como, tratar de hacerlo como lo más claro posible y no irme tan tan profundo, porque puede confundir, ¿ya? Porque es un tanto complejo. Ya, entonces, cuando el titular ingresa como un estudio de impacto ambiental, esto ahora todo se hace como en vía electrónica, ¿ya? Entonces el CIA lo evalúa, realiza un test de admisibilidad. Muchas veces, y aquí ya me preguntaba Roberto, cuando en el fondo como que es rechazado, no, pero eso es después. Esto es como cuando es admisible a trámite, ¿ya? Hay admisibilidad a trámite cuando en realidad como cumple con todos los criterios que debería tener y a la vez como que no comete como algunos errores, como por ejemplo, no sé, un error grave que puede ser que yo sometí mi proyecto como una declaración de impacto ambiental, pero en realidad era un estudio de impacto ambiental y se dieron cuenta, entonces como no, usted no es no admitido a trámite. O simplemente como que se equivocan en algunos requisitos, en algunas palabras, en algunas cosas antes de ingresar. Entonces, cuando un proyecto no es admitido no es admitido a trámite, se rechaza y después tiene un tiempo para poder en realidad reparar esto y volver a someterlo. Cuando el proyecto se admite, ya aquí hay montones de siglas, no las que tienen todas, entonces se comienza con el sistema de evaluación, ¿ya? Se evalúan y se emiten informes, ¿ya? Y acá te dice si hay errores, omisiones o no, el ICE, esa es como otra instancia. Si no hay, se generaliza. Si sí, se elabora el ICSARA. No pesques mucho esto, pero son diferentes instancias y documentos donde hay muchas preguntas que se le presentan a los titulares y los titulares tienen que contestar, ¿ya? Esos son el ICSARA o el ICE, ¿ya? Luego, bueno, el titular presenta la adenda es como las preguntas y respuestas, entonces como que de nuevo si hay errores, hay omisiones, hay inexactitudes, entonces en realidad volvemos a hacer otra vez el proceso de preguntas y respuestas y así, ¿ya? Hasta que en realidad una vez que en realidad está todo ok, se revisa, la comisión de evaluación o el director ejecutivo, la comisión de evaluación, es en el fondo el que le da el visto bueno, y para darle el visto bueno se genera un documento que se llama RCA, que es Resolución de Calificación Ambiental. Y esta puede ser favorable o no favorable, ¿ya? La mayoría son favorables, el sistema está hecho para aprobar. Y bueno, puede ser no favorable porque en realidad, a pesar de todas estas instancias de aclaraciones, todas estas aclaraciones para que quede súper bien y súper claro cuáles van a ser todos los instrumentos de mitigación, de contención frente a como los diferentes impactos ambientales. Entonces, si hay algo que ya definitivamente la empresa como que no supo al final responder, va a salir como rechazado, ¿ya? Y salen como, o simplemente algunos abandonan el proceso, ¿ya? Porque a lo mejor, por ejemplo, aquí les apareció algo que no sabían, se les dispara el presupuesto, les sale quizás, no sé, evalúan el tema económico y quizás con esta medida de mitigación, voy a suponer algo, ¿ya? Como que con esta medida de mitigación se les encarece demasiado el proyecto, no es viable, por ejemplo, económicamente, algunos prefieren simplemente abandonar el proceso. Entonces, como que esto ya se les presentan las cartas, no responden, entonces como que al final sale como una RCA rechazada porque no cumplieron. ¿Ok? ¿Ya? Gabriela, ¿te puedo ¿Sí? preguntar? Esto es Claro. lo que nos interesa a nosotros, es Ajá. la información, la data. Aquí es fácilmente uno podría pensar en un modelo de raciocinio lógico en que uno puede anticipar
qué proyectos pueden ser rechazados y cuáles son los que se aceptan, pero con la información que se está haciendo un cruce de datos con diferentes entidades, porque me imagino que se presentan proyectos muy similares en el tiempo. ¿Ah? Ajá. Entonces, esta información es pública de cada Sí, oferente. totalmente pública. Y vamos a hacer un ejercicio de cómo buscar cada uno de los proyectos y ustedes van a poder evaluar y ver cada uno de, por ejemplo, si pueden buscar un proyecto similar a lo que ustedes tienen. Y puedes buscarlo, revisarlo, vas a saber, ahora ya vas a saber qué es una RCA, cuál es la adenda, de qué se trata la adenda, por ejemplo, y poder revisarlas ahí y saber en realidad cuáles fueron además los estudios que se presentaron. ¿Ya? Porque cada uno se tiene que presentar a estudios, por ejemplo, el tema, no sé, el plan de compensación de emisiones, estudio de ruido, estudio de patrimonio, estudio de, no sé, de muchas cosas. Todo eso va en este compendio. Unas más exhaustivas que las otras, dependiendo si es una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. ¿Existen las consultorías en la tuya algo así similar a un algoritmo que yo llevo una idea y dice, tú tienes que cumplir tal cosa? Es que más o menos sí, yo creo que podría, sobre todo, por ejemplo, yo no hago declaraciones ni estudios, pero alguien que sí los haga podría de alguna forma como orientarte al respecto de, sí. Pero también es súper sencillo y súper válido en el fondo de saber al meterte y buscar un proyecto de verdad que es súper sencillo y la información es súper pública, los estudios, todo eso es público, todo. A veces hay algunas cosas que se resguardan, root y no sé, cosas así de las empresas, pero por lo general esto es público, entonces en realidad tú puedes saber perfectamente, todo está normado, ¿ya? Todo está normado y está súper claro cuáles son los estudios que tienes que presentar. Ya, porque a veces hay procesos químicos que uno emite ciertas sustancias que contaminan, y es imposible rebajarlas. Entonces, si esas sustancias son restringidas ya en otros proyectos, uno podría ya estar evaluando el rechazo del proyecto. Mira, no es tan así, porque por lo general tiene que ser algo como, no sé, muy complejo, o sea, no sé, ponte en el caso de una minera, las mineras como que en el fondo son súper contaminantes, pero presentan muchos programas y muchas herramientas de mitigación, ¿ya? Y de compensación. Entonces, como esas herramientas de mitigación y compensación vienen de alguna forma a subsanar esto, como para poder intentar como aplacarlo, por decirlo Claro, así. pero ahí, claro, el costo de esa herramienta no se ajusta a la rentabilidad del proyecto. Claro, ahí ya Si uno inmediatamente saca la conclusión, cuánto costo voy a gastar y cuánto es mi rentabilidad en la inversión. Y eso está de acuerdo a la tasa de interés que tiene la evaluación del proyecto financieramente. Exacto. Ya. Sí, entonces Gracias. a lo mejor es súper sencillo, o sea, súper fácil poder, con una consultora en realidad, poder quizás hacer, como mira, este es mi proyecto, yo probablemente, bueno, ahí va a haber un costo, pero creo que no es menor, o sea, es súper importante que en el fondo quizás tienes estas dudas, quiero saber, y ahí te van a decir si te corresponde o no te corresponde, y en realidad para poder mitigar ciertas cosas, no sé, a lo mejor es una solución súper sencilla y a lo mejor, no sé, pues requiere como de, no sé, una maquinaria súper específica, como un proceso que puede ser muy complejo, pero eso yo encuentro que es un poco más raro. Ya. Y en la DIA, Gracias. bueno, dale. Entonces, en la DIA es más o menos lo mismo, ya que vimos en el estudio de impacto ambiental, como con un poquitito más corto, ¿ya? Donde también entramos, se realiza el test de admisibilidad, se evalúan los informes, si existe errores o no, el informe consolidado, y ese tipo de cosas, hasta que la comisión califica favorable o rechaza la resolución, o sea, el proyecto, ¿ya? Entonces, esto es lo que mencionamos acá al final, ¿ya? ¿Quién califica? ¿Y quién en el fondo tiene el visto bueno y tiene la última palabra? Es la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ya? La Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental es parte del sistema,
parte del sistema de evaluación, ¿ya? Y es presidida por secretarios regionales, porque esto, de acuerdo a la región, por diferentes carteras: medio ambiente, está salud, economía, fomento y construcción, energía y obras públicas, agricultura, transporte y telecomunicaciones, minería, planificación, y el director regional del servicio de evaluación, quien actúa como secretario. Entonces aquí es donde se presenta el proyecto, se presentan los impactos, las medidas de mitigación, y ellos en el fondo son los que indican si esto se declara como un proyecto favorable o no. Ujú. Ya. ¿Vamos? ¿Sí? Ya. No sé si quieren hacer quizás una pauta de 5 minutitos, o estamos bien, seguimos. Em, A lo mejor para prepararse un cafecito, algo que dicen, dedito para arriba, dedito para abajo. necesitamos que pongan ahí su ¿Sí? emojis, porfa, rápidamente, si paramos 5 minutos. 5 minutos o continuamos. Si siguen allí, si no siguen, bueno. O sea, dice el que tiene la cámara apagada, pero bueno, está bien. Aceptamos tu... vale, paremos 5 minutos, Gabriela, 5 minutos. para que nos Ya. calentemos un cafecito. Yo aprovecho, porfa, de decirles que a través de el chat de la llamada hemos enviado un par de veces un formulario donde tienen que dejar reflejada su asistencia. Algunos compañeros de otros emprendimientos y algunas personas externas a Matter of Trust nos han preguntado si podemos emitir un certificado de asistencia, y efectivamente lo podemos emitir dentro de la organización. Va a ir firmado por Gabriela y por Gris, que es su emprendimiento también, que es la asesoría, que va a certificar que ustedes asistieron y que recibieron la información clave. Pero eso, la única manera de hacerlo es a través de la gestión de la asistencia con todos los datos que les pedimos. Así que en estos 5 minutitos, mientras hacen el café, también aprovechen de rellenar su asistencia, y siendo 11:21, volvemos 11:26. ¿Ya? Muchas gracias. Chao.
Ya, volvimos. Sí, estamos de vuelta. No sé Súper. si están todos. Les pedimos, dentro de lo natural de la presencialidad en lo digital, tiene que ver con nuestra cámara prendida, por favor. Sabemos que algunos pueden tener algunos problemas de conectividad, pero dentro de lo posible, les pedimos que por favor prendan sus camaritas, que rellenen su asistencia y ya comenzamos con la última media horita, porque recuerden que cerramos a las 12 del día y seguimos el próximo miércoles. Ahí les voy a dar los datos en la próxima clase. Ujú. Ya, partimos entonces. Nos quedamos aquí con que la Comisión de Evaluación Ambiental es la última instancia, que son diferentes carteras ministeriales, ¿cierto? Las que en el fondo al final resumen, obviamente con datos, y una discusión, si este proyecto es favorable o no es favorable, ¿ya? Bueno, y cuando un proyecto es aprobado o rechazado, bueno, se genera una resolución de calificación ambiental, que esta definitivamente es un documento resolutorio, ¿ya? Que indica que es un documento administrativo que emite el Servicio de Evaluación Ambiental y que en el fondo establece si fue aprobado, rechazado o está aprobado con ciertas condiciones, ¿ya? Y aquí vamos a ver una resolución de calificación ambiental, ¿ya? De la República de Chile, Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, se emitió el 3 de mayo del año 2019 y se entró como una día, aquí indica, la Declaración de Impacto Ambiental día, de trámite a la fecha, no sé qué. Imagínense, entró a trámite el año 2017. Y el 2019 se emitió el fallo. Bueno, no es un fallo, una resolución. Y bueno, ¿y qué indica aquí? Califica ambientalmente el proyecto Egaña Comunidad Sustentable. Ya, eso indica que es al final, es un tremendo documento donde se indican toda la descripción del proyecto y cuáles van a ser todos los compromisos que en el fondo tienen que cumplir por cada uno de ellos. Acá, este edificio, que es el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, es un megaproyecto, ¿ya? Que se está instalando ahí en Plaza Egaña. Es un tremendo proyecto de 4 torres gigantes, con cine, con una cuestión muy, muy, muy grande. Imagínense, ese megaproyecto que está ahí en la esquina, ¿lo han visto? Los que pasan por ahí, no sé. Es muy grande y entró como una declaración de impacto ambiental. Bueno, ese proyecto, y para que ustedes estén al tanto, bueno, fue aprobado, y para que sepan, yo estuve trabajando en ese proyecto, ya estábamos, bueno, como con otra socia, estábamos trabajando ahí viéndoles algunos temas ambientales, pero fíjense que posterior a que el proyecto ya llevaba como el 30% de avance, fue paralizado, ¿ya? ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué fue paralizado este megaproyecto? De hecho, era el proyecto inmobiliario más grande de Sudamérica. Así de grande, ¿ya? Y bueno, esto fue ahora, fue en abril de este año, y ese proyecto está ahí parado. Obviamente, bueno, la empresa ahí titulares Fundamenta, y ellos estaban, bueno, obviamente, imagínense la inversión, la gente que tuvieron que echar, a todo un tema. La cosa es que, ¿qué pasó aquí? Ya los vecinos presentaron recursos, aquí dice, admitió trámite 3 recursos al Tribunal Ambiental, trámite 3 recursos de casación que ingresaron a Fundamenta, donde los vecinos opositores al megaproyecto de departamento denominado Egaña Sustentable, su sentencia sería pieza clave para el futuro de la iniciativa, que se encuentra paralizada desde abril por las nuevas autoridades de gobierno. Ahora, bueno, ellos pusieron como recursos de algo, no sé si se llama también casación, no sé bien el término legal, pero ellos en realidad están reclamando para poder reabrir esto, obvio. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué creen ustedes que en realidad, o por qué motivo pudo haberse paralizado este proyecto? ¿Qué creen que reclamó la ciudadanía? Vamos, vamos, algo se les tiene que estar ocurriendo. ¿Por qué lo Que sí, rechazaron?
O sea, en realidad, ¿por qué lo paralizaron? Es un proyecto Pero tú dices que- aprobado, estaba en el 30% de su ejecución, desde construcción, y fue paralizado por reclamaciones de vecinos, ¿ya? Obviamente en las Dos. instancias legales que corresponden. ¿Alguien iba a comentar? ¿Belén, parece? Rocío, ¿no? ¿Sí? Sí, no, es que quería confirmar si es que era que la ciudadanía había sido Sí. que en general. Entonces, se me Posterior ocurre a cuando el proyecto estaba andando, la ciudadanía presentó recursos de algo, no recuerdo los términos porque son varios, ¿ya? Y este proyecto quedó paralizado, es decir, como que su RCA quedó como suspendido, no paralizado, Bastián nos dice que lo paralizaron por ruidos molestos. ¿ya? Yo creo que lo paralizaron por vibraciones, por ese tipo de cosas. De repente he escuchado que cuando están construyendo las partes bajas se generan muchos movimientos y genera como sensación de temblores. o el taco también. También El taco que genera. los tacos también, o el miedo también, como como este nuevo concepto arquitectónico de estos como guetos verticales que hay en Estación Central, ese tipo de cosas, quizás también por ahí. ¿No tapaba el sol algunas casas por ahí de repente? ¿Qué pasa Ya. eso que los edificios? Lo que acaba de decir Rocío es el por qué ese megaproyecto más grande de Sudamérica ahora fue paralizado. Dentro de todos los estudios que se hicieron en la declaración de impacto ambiental, una de las cosas que no se tomaron muy en cuenta fue el efecto sombra, ¿ya? Y como ustedes comprenderán, un megaproyecto de 4 torres, o sea, imagínense la cantidad de sombra que genera hacia los lados, ¿ya? La gente que está en el sur, las casas ahí no recibieron nunca más sol en la vida, ¿ya? Y cómo afecta la calidad de vida de las personas el no tener sol. El sol es vital para nuestro sistema inmune, para nuestra salud, o sea, sistema inmune igual salud, ¿ya? Y salud mental también. Entonces, bueno, ese fue el punto, digámoslo como que fue el punto débil del proyecto, ¿ya? Y bueno, el hecho de que sea un gran proyecto, hay muchos que lo asocian como a temas políticos, porque esto fue justo el primer, muchos lo asocian como el primer revés de la nueva administración de nuestro país, entonces, bueno, no sé, hay quizás muchísimas cosas que están en juego. El tema es como lo importante de las cosas que ahora también se revisan, ¿ya? Así como que antes, imagínate, antes esto no pasaba. Pero claro, si este hubiese sido algo más chico, a lo mejor no hubiese sucedido esto, ¿ya? Yo creo que aquí hay cosas que también tienen que ver y que es bien importante que dijeron con respecto al tema de los tacos y como cuando es un proyecto como tan grande, sí o sí requiere hacer más inversión y otros proyectos cuando se instala un proyecto de esta envergadura, sí o sí tiene que ir asociada a un Space2, que es como un estudio de transporte y urbanismo, donde también se agrandan calles, como que se hacen un montón de cosas más alrededor para poder contener toda la cantidad de gente que va al lugar. ¿Ya? Gabriela, ¿Sí? una pregunta o sea, bueno, pensando un poco ya, está detenido, pero claramente esto, o sea, por temas económicos y por miles de desarrollos, por patentes municipales, todo lo que está metido allá adentro. ¿Qué mitigación podría hacer como para devolverle el sol eventualmente al terminar? O sea, o le regaláis un departamento a la señora y en ese espacio de sombra así un parque, o Exactamente. no se me ocurre otra mitigación real. Ahí está el tema. Ahí está el tema, como que a lo mejor, no sé, hay muchísimas cosas en realidad que se pueden hacer. Mira, yo estuve en otro proyecto inmobiliario acá en Recoleta, donde, de hecho, antes de que en el proceso como de reclamación, cuando les comentaba, cuando el proyecto está arriba y las personas hacen observaciones, los vecinos se movieron tanto que se extendió el proceso de evaluación, estuvieron, no sé, como 3 años para una día, eran 2 edificios. Y la cosa es que posterior a eso, bueno, ellos, el hecho de estar encima, hicieron que la inmobiliaria se comprometiera con varias cosas que tenían que hacer. Y ahí estaban dentro de lo que mencionabas tú, Alberto, como bien el tema del ruido, el tema de las vibraciones, no podían tener, ponte tú, estas máquinas que vibran a tantos metros de las casas, porque las casas estaban al lado. El tema del ruido era como que el edificio tenía que estar tapiado por completo con OSB,
Entonces imagínate tapiar un departamento, o sea, un edificio completo con OSB. Igual también tenés que, el uso de recursos es heavy. Y, por ejemplo, los proyectos inmobiliarios para cumplir también con el tema del ruido tienen que estar alrededor. Bueno, les traje esta colación porque es como lo que podemos ver más fácilmente. A veces ponte tú, podría haber puesto alguna minera u otra cosa, pero están como más lejanos. En cambio, esto lo podemos ver y no todos tenemos un edificio al lado, o algo que se está construyendo muy cerca, ¿ya? Y bueno, los edificios deben tener en su alrededor a lo menos un cierre perimetral de OSB de 15 milímetros de, no sé, como 4, parece, no sé si son 3 metros o 4 metros. Este edificio consiguieron que fuese de 6. Entonces imagínense un predio gigantesco de 6, levantar esa cuestión, se les dispararon muchas fotos y no sé qué, y la gente al final terminamos yéndole hasta hacerle aseo a las casas. De verdad que hay todo un tema que, y bueno, y es lo que les toca al final, porque una construcción nunca es un buen vecino, nunca va a ser un buen vecino en realidad. Así que este proyecto sigue como ahí. Ahora la inmobiliaria que es Fundamenta sigue más instancias legales para poder revocar esa paralización y poder seguir construyendo y probablemente estar ahí con todos los equipos de abogados, revisando también de la mano de alguna consultora y revisando como otras formas de a lo mejor poder mitigar lo que dice Alberto. Ya no sé ahí. Pueden ser muchas cosas. Muchas cosas. Así que eso, más o menos. Ya alcancé de entrar como a ese proyecto. Sacar una cantidad de tierra impresionante. Impresionante. Ya, y aquí tenemos, ay, volvió a salir. Está 2 veces. Ya, bueno, dentro de una RCA podemos ver, más o menos, muchas tablas como esta. Así, ¿ya? Donde se analizan cada uno, por ejemplo. El 8.3 es la condición o exigencia de las emisiones atmosféricas y vialidad. ¿Ya? ¿En qué fase del proyecto? Porque puede ser en la fase de construcción o de operación. En el caso de las mineras, por ejemplo, o de una planta de algo, no sé, de cualquier tipo, está la fase de construcción y la fase de operación, donde hay otros compromisos, y también está la etapa de cierre, ya para el caso, por ejemplo, de sus proyectos. También está evaluado y también está definido qué es lo que tienen que hacer. Entonces acá es donde te dice cuáles son las condiciones y las exigencias que deben cumplir. Y acá, por ejemplo, como vialidad y emisiones atmosféricas, está como este estudio que tiene que ver con transporte y urbanismo, se privilegia el terreno del proyecto, los camiones de transportes contarán con revisión técnica de gases al día, y así diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, en el caso, no se va a realizar acopio de materiales en la vía pública, se privilegiará el horario fuera de horas de puntas para faenas de carga y descarga de camiones. Probablemente aquí en algún lado debe decir que los camiones tienen que ir también como tapados, tienen que traer una lona o algo encima, sobre todo si llevan residuos, para que en el fondo no haya mayor polución o caída de cosas. Y así son las resoluciones de calificación ambiental, y largo son tablas y tablas y tablas y tablas y tablas, ¿ya? Y de ahí muchas veces, por ejemplo, uno de los trabajos que hago yo es tomar esa resolución y sacar cada uno de los compromisos que hay que hacer y cómo lo tienen que cumplir para poder tener como una matriz, y desde ahí como ya más resumido, más claramente cuáles son todos los compromisos que deben cumplir. Y existe, por ejemplo, puse esta es otra de las tablas que aparece ahí, que es, dice, compromiso ambiental voluntario, identificación de camiones de escombro y excedentes de tierra. Ya. Número 1, no sé si a alguien se le ocurre por qué habla aquí de compromiso ambiental voluntario, o más o menos por qué está, ¿qué se le ocurre? Porque es una DIA, no es un estudio. Puede tener un estudio de impacto ambiental compromiso voluntario. Ah, ¿también puede tener? Ah, ya. Ya. Número 1, se llaman voluntarios, pero son obligatorios. Si está en la resolución de calificación ambiental, es obligatorio. ¿Ya? ¿Por qué se llaman voluntarios? Porque no lo sustenta ningún cuerpo legal. ¿Ya? Por ejemplo, estas tablas hay para todo. Para ruidos, para agua, para residuos, para, no sé, para patrimonio, para agua subterránea, hay para todo. ¿Ya?
pero, y toda, de alguna forma, está sustento en alguna legislación, en alguna normativa, sea decreto, sea ley, sea ordenanza, sea resolución, por ejemplo, en el caso aquí, una ordenanza específico. En cambio, un compromiso ambiental voluntario no está sustento en ninguna normativa ambiental, ¿ya? Sino que estos compromisos voluntarios se van creando de acuerdo al lugar donde está emplazado el proyecto, por ejemplo. Otro de estos proyectos, había uno aquí, dice... espera. Mira, aquí este compromiso ambiental voluntario está al impacto asociado del residuo, la fase del proyecto de construcción. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar un canal de comunicación por el transporte en camiones con escombros y excedentes de tierra relacionados con el proyecto, los transeúntes, automovilistas y quienes utilicen las vías de tuición del MOP. La justificación permitirá, o sea, no es cualquier cosa, también tiene que tener una justificación válida. Va a permitir establecer un canal de comunicación en caso de que se generen problemas durante el transporte de cargas relacionadas con el proyecto, ¿ya? Lugar y forma de implementación. Todos los camiones que transportan escombros y excedentes relacionados al proyecto. ¿Qué se va a hacer? Se tiene que instalar en cada camión un cartel distintivo al egreso, es decir, cuando salen los camiones de la obra que llevan transportes o excedentes de tierra, que digan los datos del proyecto, es decir, caña sustentable, el número de teléfono y un correo electrónico de contacto, ¿ya? Y aquí incluso te dicen cómo debe ser el cartel, el tamaño y por lo menos las letras de un 30%, de un 30 centímetros de alto. Entonces, desde el inicio de la fase de construcción y durante toda esa fase. Ahora, ¿cómo lo acredito? Hay que tener registro de la mayoría de esos camiones que transporten, registro fotográfico de la documentación, de los eventuales reclamos de la comunidad, y un registro fotográfico de la documentación de la obra de las respuestas a los eventuales reclamos, ¿ya? ¿Cómo deben cumplir? ¿Cómo deben informar la empresa esto? A través como hay un seguimiento donde se sube como un reporte al seguimiento de las RCA, donde tienen que subir informes probablemente aquí semestral, dos veces al año, con las fotografías de los camiones y los reclamos, ¿ya? Entonces, esto en sí no hay una normativa que los obligue a hacer esto, pero por las condiciones se sugirió hacerlo, y el hecho que ya esté aquí lo hace obligatorio, y ellos deben cumplir, y si no lo cumplen, no tienen cómo demostrar, ellos pueden tener multas después, ¿ya? Eso es más o menos cómo funciona cada uno de los compromisos ambientales, ¿ya? Así que no sé cómo va. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ya. Bueno, y así, y acá ya tengo la bibliografía. Estamos. Ya. Algo que en el fondo podamos revisar, que no haya quedado claro con respecto como a la resolución, o algo que se nos haya pasado, algo que quieran revisar nuevamente. Me pareció escuchar que nos dijiste que íbamos a buscar un proyecto ambiental y todo. ¿Eso es otra clase o lo hacemos ahora? No, hagámoslo ahora, tenemos el tiempo. Sí, por eso Porque me pareció entender que Roberto con los chicos de su agrupación habían presentado algo, o Roberto entendí mal, ¿lo van a presentar ahora? Está ahí con el micro apagado, Roberto, creo. No, parece que no está. Que no está por ahí. No, parece que no. Pero bueno, eso, o sea, Vamos a ver. veamos la posibilidad, y ahí aprovecho de pedirle porfis, recordarles nuevamente, siento ser tan majadero con el tema de la asistencia, pero recordemos que el FOIP tiene sus requerimientos, y dentro del requerimiento es la cantidad de personas que se capacitan. Entonces le pedimos ahí a Rocío, a Camilo y a Roberto que en cuanto tengan la posibilidad se inscriban en el formulario de asistencia.
Súper. Ahí estamos viendo el servicio de evaluación. Sí. Estoy Ya. inscrita por si acaso. Servicio de evaluación, sí, ahora servicio de veo. evaluación de impacto ambiental en Google y ya, entran. Espérame, aquí. Y miren, fíjense si ustedes bajan acá, bueno, acá hay algunas otras cosas, y bajan aquí y buscar y revisar proyectos. Entonces, aquí nosotros podemos, esa es la búsqueda avanzada, podemos por nombre, por región, por el sector, si es un estudio de impacto o una declaración de impacto ambiental. No sé si a alguien se le ocurre alguno que quisiera buscar. Pues busquemos este, mira, justo. A ver, Egaña Comunidad Sustentable en la región metropolitana. ¿En qué sector? Esto es inmobiliaria. No le vamos a poner ni uno de los otros, vamos a ver qué nos arroja. No me arrojó resultado, entonces hay que poner mayores. Egaña, vamos a ver. Bueno, a veces hay que poner más datos, pero esta es como la forma de poder entrar. Les voy a... Este entró por una día. Pucha, no me quiere entrar. Ya. Acá, por ejemplo, hay... no tengo eso. Esta es la región metropolitana. Era una día. Aprobado. Inmobiliario. Ay, ¿por qué no me agarras? Justo ahora. Ya, a ver, este es uno que busqué quizás antes. Manuel Montt. Este es otro inmobiliario. A ver si me lo encuentro. Tampoco, pero ¿y por qué? Ay, qué lata. Qué lata. Gabriela, pero una pregunta. Lo siento. ¿Qué? Sí, no. Una pregunta. ¿Hay que conocer el nombre del proyecto o uno podría Mira, buscar uno podría buscar por temática, por ejemplo, por temas de agua o por... sí, también puedes buscar así. Espérame. Dame un segundo. Por ejemplo, si no tienes nombre del proyecto, puedes buscar, no sé, Quemorique Parinacota en el sector de energía. Por ejemplo, todas las declaraciones o todos los estudios de impacto ambiental, los dos. Y aquí deberían aparecer. Ah, sí, aquí aparecieron, ya. Y aquí, por ejemplo, entonces en la primera región, todos los proyectos que sean, y aquí me dice el tipo de ingreso, día, estudio, día, la tipología, no sé, es otra cosa, el titular. Aquí tienes el nombre del titular. Y muchas veces los proyectos y los titulares no son por quienes los conocemos. Por ejemplo, en el caso bueno, voy a volver de nuevo al caso inmobiliario. Por ejemplo, tenemos ahí que el titular era Inmobiliaria Fundamenta, pero quien lo estaba construyendo era otro. Entonces ellos como que tienen la administración o a veces los titulares crean una nueva empresa para presentar esto, ya como que ahí a veces, o el nombre del proyecto es exacto, ¿ya? Pero por ejemplo, podemos ir filtrando por este tipo de cosas. Y aquí vemos el titular, la inversión, la fecha de presentación y en qué estado están. Todos están en estado de calificación, ese dice no calificado, no sé por qué, ¿ya? Y Ya. vemos como ¿Le puedes hacer, energía, ¿sí? perdona, que justo apareció ¿le puedes hacer clic al 6, que es un proyecto fotovoltaico? Ya, algo, este es un estudio. 343 millones, De inversión. millones de dólares, sí. Ya, entonces acá dice que está en calificación y lo que tiene es, se representó recién, mira, el 12 de julio. Ah, Entonces ya. cuando yo me meto acá, puedo ver en realidad que se pronuncian sobre la admisión al trámite. Es decir, que en Arica, el 12 de julio, dijeron, sí, este proyecto cumple con los requisitos mínimos para entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Y desde ahí va a comenzar a evaluarse. Obviamente ya tienen todos los estudios ya hechos. ¿Ya? Entonces vamos a poner, aquí son todos los, vamos a ver uno que, acá, uno que ya esté calificado.
No hay ninguno que esté calificado. Ah, es que hay más. Vamos a ver uno que ya tenga, así como que esté aprobado. Mira, aquí hay uno que está desistido, rechazado. Incluso, mira, este lo podríamos revisar porque lo rechazaron. Y acá el aprobado, donde vamos a ver, vamos a ver aprobado primero, donde en el fondo vamos a ver la resolución de calificación ambiental. Ahí ¿Ya? está la RCA. Exacto, sí. Y mira, aquí hay recurso de reclamación. No sé si lo puede presentar cualquier persona, yo creo. Y espérame, hay una parte donde... Aquí, a ver, vamos a meternos aquí en la resolución de calificación. Y ahí está. Del 26 de abril del 2022. Califica ambientalmente la declaración de impacto ambiental, proyecto nueva subestación, seccionadora Roncacho. Y aquí está. Y hay una parte aquí mismo. Como que sigue, aunque ya está la RC. Hay una parte donde uno puede ver todo. Aquí está. Evaluación ambiental. Mira, aquí en estas pestañas. Evaluación ambiental. Aquí se pueden ver, mira, incluso hay una participación ciudadana, aquí se pueden ver todos los estados, desde la declaración, la carta de envío, espera, está desde, sí, desde ahí, esto fue lo primero, la invitación a la reunión, los oficios, hay una parte que debería decir día, pronunciamientos, oficios, y aquí está absolutamente todos los documentos que se generaron, y están, ahí está la adenda que habíamos hablado, que son las preguntas y respuestas. El examen, hay una parte que debería mostrar como todos los informes que se generaron. Una resolución, registro. Miren todos los documentos. Son muchísimos, pero aquí imagínense, todo eso es público. Puedo revisar todo, incluso solicitud de evaluación del día. Aquí está, al principio, declaración de impacto ambiental. Y aquí ustedes pueden ver qué es una declaración de impacto ambiental y puedes revisar, ¿ya? Antecedente, la descripción del proyecto, una subestación seccionadora en Pozo Almonte, el objetivo, y capítulo 4, y cada uno de esos es un montón, y todos los anexos. Gabriela, ¿y Antecedentes legales, los planos, ¿sí? esto que estamos viendo es un resumen de Un una proyecto. plataforma digital Es el o se SEA, el presenta en Servicio de Evaluación escrito? de Impacto Ambiental. El servicio, toda esa información es pública, todos pueden revisar ustedes cualquier proyecto y todos los documentos que se presentaron. Y Sí, todos no, los estudios, mi todos pregunta los es, ¿se planes. presenta por formulario online o se presenta como Sí. un escrito? No, ahora es online. Ah, ya, Ahora perfecto. es online. Sí, Súper. todo es online. Y está todo arriba y todo es... entonces, ponte tú aquí, tú puedes revisar cada uno de los planos, las emisiones, plan de contingencia, medio físico, ecosistemas terrestres, paisajes, medio humano. PAS son permisos ambientales sectoriales, de residuos, compromisos ambientales voluntarios, todo está ahí. Buenísimo. Sí, entonces como que en realidad necesitan buscar un proyecto similar, háganlo de esa manera. Tú entras y buscas más o menos productos similares en tal lado, no sé, que tengan que ver con el rubro, y te van a aparecer. Genial. Súper. Sí. Entonces, nada, pues estamos justo a 3 minutitos de cerrar. Termina. Quería yo recordarles y aprovechar de contarles que vamos a ir avanzando en las diferentes temáticas que les mandamos en el correo electrónico. Si alguno de ustedes no tiene la información que les mandamos cuando mandamos el recordatorio, les pido que a través del chat de esta llamada me recuerden su correo para agregarlos en la línea de correos. ¿Ya? Denme 30 segundos que se me perdió. Aquí lo tenemos. La próxima sesión es el día 31, que es este miércoles, ¿ya?
donde el titular de nuestra clase va a ser Residuos en Chile y su normativa. ¿Ya? Hoy día queríamos comenzar con un baño más genérico de lo que es legislación, ¿cierto? Como nos decía Gabriela, intentando hacerlo más sencillo y no tanto Espero que se los para... haya hecho más sencillo, porque es un tema súper duro, y entonces como mucho término legal, y es como que, ay, ¿cómo les explico esto? Cosa de que no se queden dormidos. Pero bueno, agradecemos ahí como la invitación a que entremos un poquito en las leyes de otra manera, y ya comenzamos en la siguiente clase, que es el miércoles, con lo que es Chile y la normativa específica de los diferentes tipos de residuos. ¿Ya? Esto va a ser ya mucho más, no va a ser tan como cuadrado en realidad, así que vamos a tener una clase más que necesitamos menos café. Genial. Pedirle si alguno tiene algún comentario, algo que podamos mejorar para las siguientes sesiones. Estamos a un minutito de cerrar. Pedirle ahí a saber si Camilo o Roberto tienen alguna pregunta asociada a sus emprendimientos, Sí, o Rocío. Alberto, Camilo es parte de mi equipo, por si acaso. Ah, Está ahí. perfecto. Ya, genial. Yo ahí pues nuevamente me disculpo que no estuve al inicio en las presentaciones. Sí. Súper. Rocío, ¿algún comentario? Roberto, ¿algún comentario de lo que a ustedes les pueda servir para la siguiente vuelta de cuando hablamos Chile y normativa? Bueno, de momento agradecer a Gabriela. La verdad es que creo que te justificas más de lo que fue. No estuvo fome, a mí se me hizo bastante agradable y dinámica, así que no te Gracias. preocupes. Se entiende, o sea, estaba leyendo estas cuestiones, así que mínimo que tenga mucha letra está todo esto, así que no pasa nada. Y ¿Cómo resumo esto? Es como no puedo. es literal, si no, no sirve, no puedo exactamente. Así que nada, entusiasmadísima precisamente porque lo que se viene ya es entrar más a fondo en lo que nos toca. Así que nada, agradecida. El dato del Sella para ver la página y ver los otros trámites, maravilloso. Me voy de cabeza a acopuchar los otros proyectos Pueden ya y revisar ver. cualquier proyecto y de verdad ver los estudios, quiénes hacen los estudios, entonces, y ya después las consultoras lo que hacen es lo mismo, es como vienen, se meten a ver qué hicieron, con qué lo hicieron, ya, copy-paste de un montón de cuestiones. Excelente. Develando el tras bambalina de los compañeros. Exacto, sí. Buenísimo. Bueno, chicos, nos despedimos, agradecemos nuevamente su participación, los esperamos el día miércoles, ¿ya? Genial. Y muchas gracias, vamos a dejar